Los medios de comunicación occidentales ya sabemos que mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos sencillamente ocultan la gran parte de la información relevante. Y es precisamente por ello por lo que la gran mayoría de todos aquellos que quieren informarse sobre este conflicto entre Rusia y la OTAN en el suelo ucraniano en particular, o sobre cualquier otra cosa en general, generalmente tienden a buscar fuentes alternativas, fuentes que muchas veces encuentran en Telegram, Facebook, Twitter, en fin, en redes sociales, o bien algún tipo de quizás periódicos o páginas web alternativas. Muchas veces los medios de comunicación occidentales advierten que hay que tener cuidado con la información que se recibe, puesto que se puede llegar a ser víctima de las fake news. Hablan de ellas largo y tendido, y lo cierto es que nadie está a salvo de lo que las fake news representan, pero muchas veces no entendemos bien el peligro que suponen, a qué van dirigidas exactamente y cómo funcionan en la vida real. De modo que esta vez aprovecho para traeros un caso absolutamente real, una fake news que, por muy inocentona que pueda parecer, como objetivo final traía consigo o pretendía provocar todo un conflicto a nivel internacional entre países que a primera vista se llevan tan bien como Serbia y Rusia. Este caso me gusta especialmente no solo por lo claro que es el ejemplo, sino también por lo quizás algo inusual, puesto que estamos acostumbradísimos a ver todo tipo de propaganda occidental, a cada noticia más burda que la anterior. Así, por ejemplo, creo que todo el mundo ya conoce los famosos misiles rusos que se llevan terminando desde hace meses, o el valiente y absolutamente espectacular ejército ruso, que si te lees la prensa occidental resulta que está luchando en Ucrania sin comida, sin agua, sin gasolina, sin ropa, prácticamente sin soldados, y aún a pesar de ello lleva aguantando todo un año y además tomando poco a poco un pueblo tras otro. Pues bien, aparte de estos casos, digamos, más notorios de propaganda occidental, que lo que intentan es provocar una reacción o formar una opinión en el público puramente occidental, tenemos otro tipo de propaganda que, no os equivoquéis, lógicamente, muy probablemente tampoco viene directamente desde los servicios ucranianos, sino probablemente tenga algo que ver con la famosa inteligencia británica, autora, por otra parte, de esas primeras noticias según las cuales a Rusia constantemente se le sacaban que si drones, que si misiles. Pues bien, en este caso, en el caso de Serbia, tratamos con otro tipo de propaganda que busca influir sobre la opinión pública de la población rusa y provocar una reacción dentro de la misma, reacción que por otra parte se traslade a las capas políticas de la sociedad rusa y con ello también muy probablemente a las mismas capas políticas de la sociedad serbia, a la cual los políticos rusos le pidan finalmente explicaciones por unos hechos que sencillamente no ocurrieron jamás. Habiendo terminado con las introducciones, vamos directamente a los hechos. Todo ocurrió el día 27 de febrero, cuando varios canales importantísimos de Telegram ruso, canales con cientos de miles de seguidores, empezaron a publicar un vídeo en el cual salían supuestamente misiles M21 calibre 122 milímetros para los sistemas de lanzamiento de misiles múltiple Grad, misiles serbios, que se dirigían directamente hacia Ucrania. Bueno, en realidad a través de unos cuantos otros países, básicamente según el mismo esquema que ya se utiliza para la compraventa del gas y petróleo rusos. Es decir, la empresa Krusik, originaria de Serbia, habiendo producido estos misiles, se los vendía a otra empresa canadiense a través de un intermediario turco, una empresa turca,
que era precisamente la que posteriormente terminaba a través de Eslovaquia enviando dichos misiles a Ucrania. Un esquema algo complicado, pero para nada surrealista. Además, en el vídeo en cuestión se aportaban pruebas absolutamente irrefutables, documentación de todos estos hechos que os acabo de relatar. Documentación a todo esto. Primera pista, en baja resolución. Nunca se la pudo encontrar en ninguna resolución mejor. Desconfiad cuando esto sucede. Pero claro, la resolución de los contratos en ese momento no le importaba absolutamente a nadie, puesto que la fake news en cuestión, repito, fue introducida a través de muy importantes canales de Telegram rusos, y a partir de ahí la opinión pública rusa, o bueno, la opinión de todos aquellos que habían leído la noticia en cuestión, se empezó a formar de forma muy negativa hacia Serbia, que en principio os recuerdo que es un país con el que Rusia tiene absolutamente inmejorables relaciones. Pues bien, todo esto llegó hasta el punto en el cual la empresa en cuestión, es decir, Krusek, la supuesta fabricante de estos misiles, tuvo que salir a dar explicaciones que os leo textualmente. Debido a información poco confiable sobre las supuestas entregas de misiles Grad de 122 milímetros a Ucrania, la jefatura, se entiende, de la empresa, informa de que no hubo ventas a este mercado y acuerdos sobre las cantidades indicadas y codificación no se llevaron a cabo en absoluto. Todo el caso en los medios se basa en el uso de información incompleta y sin relación, que intenta poner de una manera extremadamente maliciosa en un contexto negativo, por lo que se han publicado en nuestro membrete partes del documento y de los certificados de usuario. Final. Repito, este caso me parece interesantísimo a la vez que importantísimo para que veáis cómo funciona la propaganda, digamos, no tan obvia. En este caso, una fake news de manual. Ya veis, el membrete, o sea, un documento oficial de la empresa que ha sido cogido parcialmente para elaborar otros documentos que la misma empresa acaba de desmentir. Y si observamos los documentos con detenimiento, aparte de estar en baja resolución, ahí viene, en primer lugar, una cosa importantísima que además viene, diría que prácticamente todos los documentos que tienen que ver con armamento vendido de un país a otro. Una frase según la cual la venta del armamento en cuestión está completamente prohibido a terceros países. Es decir, aunque la documentación fuera cierta, Serbia sencillamente no puede hacerse responsable de lo que otros hagan con el armamento que ella vende en última instancia. Y en este sentido, de hecho, se pronunció el ministro de Defensa de Serbia cuando le preguntaron al respecto. Os leo. Si las empresas privadas compran algo en terceros mercados y lo venden a empresas en otros países, no es una pregunta para Serbia, sino comercio internacional. Para nosotros esto puede ser de interés solo en términos de inteligencia, como información. No venderemos armas a ninguno de los participantes de la guerra. Pero claro, todo esto vino después y la fake news en cuestión fue fabricada bastante antes, repito, utilizando partes de documentos verídicos y conformando en base a los mismos documentos absolutamente falsos. Documentos en los cuales, aparte de la frase que habíamos comentado anteriormente, que sí suele venir siempre y cuando se produce una venta de armamento de un país a otro país, había detalles tan sumamente importantes como el hecho de que los documentos en cuestión no los firmaba el Ministerio de Defensa serbio, que sería lo suyo, sino por alguna extrañísima razón el Ministerio de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones. Pero claro, todos estos análisis vinieron mucho después, puesto que a veces los medios de comunicación, desgraciadamente, con tal de ser los primeros en comunicar una exclusiva, sencillamente
no le dedican a su análisis el tiempo necesario. Y además, las pruebas cuando se intenta fabricar una fake news suelen ser absolutamente, o bueno, parecer absolutamente irrefutables y venir una tras otra, de modo que nadie tenga tiempo real como para analizar la primera noticia y ya tenga que publicar la segunda, casi que más irrefutable que la anterior. Y en este sentido, después del vídeo de los misiles que salían en principio en dirección Ucrania, salía la siguiente prueba, que eran las imágenes de los misiles en cuestión ya puestos en el suelo ucraniano. Pero, oh sorpresa, resulta que en vez de las imágenes reales de los misiles en cuestión, lo que se estaba publicando era una foto, de hecho, de las primeras que salen al poner misiles Ucrania en el buscador de Google. Una foto que además anteriormente ya había sido utilizada por varios medios occidentales, uno de los cuales creo que era un periódico de Frankfurt que ilustró con ella una noticia, y otro era un medio español, concretamente el portal News 360. Lógicamente ambas fotos fueron publicadas con anterioridad a todo lo supuestamente sucedido en Serbia. Es decir, misiles serbios, te pongas como te pongas, seguro que no son. Pues ya veis, acabamos de observar básicamente el funcionamiento de la cadena completa de una fake news de manual. En primer lugar, el cómo se infiltra en la opinión pública, en este caso de Rusia, y en segundo, cómo pretende de una cosa de tan, parece que poquísima importancia como unas cuantas publicaciones en unos cuantos canales de Telegram, provocar una cosa que podría ser tan determinante como la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Serbia. Y sí, efectivamente, la gran mayoría de las veces terminan siendo desmentidas, pero por un lado provocan muchísima desconfianza en la población hacia la información en general, y por otro, lógicamente, ya se llevan este primer efecto, este primer impacto, puesto que debido a que ahora vivimos en un tiempo de absoluta inmediatez de la información, la gran mayoría de todos aquellos que leyeron la primera noticia, la noticia falsa, puede que ni siquiera lleguen a leer la segunda, es decir, el desmentido de la misma y la explicación de por qué no se trata de una noticia real. Así que esa primera impresión ahí se queda hasta que, bueno, pueda ser cambiada vía la misma inmediatez informativa por otra, quizás noticia verídica o quizás fake news. Sea como fuere, lógicamente también hay canales, medios y periodistas independientes que sí suelen analizar detenidamente la información antes de proceder a su publicación, y es precisamente gracias al trabajazo en equipo de dos canales, en este caso rusos de estos, el canal de Ribar y el canal de Balkanska Spletnica, a los cuales les agradezco un montón este análisis, que puedo traeros este clarísimo ejemplo de cómo funcionan las fake news y para qué sirven en última instancia, puesto que muchas veces nos parece que una fake news pues solo es eso, ¿no? Es en un momento dado quizás introducir una cierta cantidad de información falsa, pero siempre tenemos que tratar de ver mucho más allá. Y ya veis, si esto no lo desmiente nadie y al final pues tampoco se desmiente desde las autoridades serbias, que manda narices que tengan que salir las autoridades serbias, pero las relaciones entre Serbia y Rusia son tan buenas que antes de que desde Rusia se solicitara ningún tipo de aclaración adicional, fueron precisamente las autoridades, primero la empresa y después también se lo preguntaron en una rueda de prensa al ministro de Defensa de Serbia, quienes quisieron aclarar este asunto. Pero repito, de una cosa de parece tan poca importancia como una noticia de Telegram, pero una noticia bien introducida en los canales correctos, puede salir una cosa tan sumamente importante para un país como sus
relaciones diplomáticas con otro.